Buen día, sean bienvenidos al curso de Físico-Química 1. Vamos a hablar sobre las ecuaciones de Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Vamos a resolver dos ejercicios sencillos. En el ejercicio 1 nos dice que calcule la pendiente de la curva sólido-líquido a 273.15 kelvins en atmósferas por Kelvin a la menos 1. Dado que el cambio de la entalpía molar en el estado de fusión es igual a 6.01 kJ sobre mol, el volumen molar del líquido en la fase líquida es igual a 0.0180 litros sobre mol y el volumen molar en la fase sólida es igual a 0.0196 litros sobre mol. ¿Okay? Entonces nos está diciendo que se trata de agua y que se trata de que calculemos la pendiente de la curva de una fase sólido a una fase líquida. Para esto necesitamos tener la relación del cambio de presión con respecto a la temperatura. Podemos denotar que a partir de la ecuación de Clapeyron, que ya habíamos visto anteriormente, nos dice que el diferencial de la presión con respecto al diferencial de temperatura va a ser igual al cambio de la entalpía molar en el estado de fusión sobre la temperatura de fusión por el cambio del volumen molar en el estado de fusión. Ahora, nosotros podemos sustituir directamente en la ecuación, pero si observamos las unidades, no nos daría en atmósferas, ya que no estamos manejando atmósferas, pero conocemos la relación que existe entre el factor de conversión. Decimos que un joules es igual a 9.87 por 10 a la menos 3 litros atmósferas. Entonces aquí ya conocemos la relación que existe entre joules y la presión, que serían unidades de atmósferas, y el volumen en litros. Entonces vamos a convertir este dato, que sería, si lo pasamos a joules, sería igual a 6010 joules sobre mol. Hacemos el análisis adimensional. En un joules tenemos 9.87 por 10 a la menos 3 litros atmósferas. Eliminamos unidades, joules con joules se elimina, multiplicamos y esto es igual a 59.31 litros atmósferas por mol. Y ahora sí, sustituyendo los valores en esta ecuación, esto sería igual al diferencial de la presión con respecto a la temperatura, va a ser igual a 59.31 litros atmósferas por mol sobre la temperatura a la que nos dice que está a 273.15 kelvins, que se trata de la temperatura de fusión del agua, por el cambio del volumen molar, que sería igual a de una fase líquida a una fase sólida,
que esto sería igual a 0.0180 menos 0.0196 litros sobre mol. Resolviendo para esta ecuación, eliminamos unidades, será igual a menos 136 atmósferas sobre Kelvin. Y aquí está el resultado al ejercicio número 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que por cada grado Kelvin va a haber un cambio de menos 136 atmósferas. En cambio, si calculamos de una fase líquida a una fase, si calculamos la inversa de esto, o sea que si obtenemos el diferencial de la temperatura con respecto al diferencial de presión, nos daría un valor de menos 7.35 por 10 a la menos 3 kelvins sobre atmósferas. Por lo que nos quiere decir que el hielo va a disminuir en 7.35 por 10 a la menos 3 kelvins siempre que la presión aumente una atmósfera. Y bueno, este efecto hace posible, por ejemplo, el patinaje sobre hielo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el peso del patinador ejerce una presión considerable sobre el hielo, más o menos del orden de 500 atmósferas. Y debido al área reducida de las hojas, cuando el hielo se funde, la película de agua que se forma entre los patines y el hielo actúa como lubricante que facilita el movimiento y sobre la capa helada del hielo. Bueno, sin embargo, pues han hecho diferentes estudios más detallados e indican que la razón principal de la fusión del hielo es el calor generado por la fricción entre el agua congelada y los patines. Este sería un ejemplo de cómo es que observamos ya sea la relación que tiene la presión con respecto a la temperatura o la relación que tiene la temperatura con respecto a la presión. Ahora vamos a calcular. Ok, entonces vimos en el ejercicio anterior cómo calcular la pendiente de cualquier curva y que estaba dado por la relación del diferencial de la presión con respecto al diferencial de la temperatura. Ahora vamos a calcular la entalpía molar de vaporización del agua y también está relacionada con la pendiente y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y nos dice en el ejemplo 2 que los siguientes datos muestran la variación de la presión de vapor del agua en función de la temperatura y nos da los datos en esta tabla, los datos experimentales de la presión que está en milímetros de mercurio y la temperatura que está en grados centígrados. Si observamos a simple vista la tabla, vemos que al aumento de la temperatura va a haber un aumento de presión. Y nuestra incógnita sería delta H de vaporización. ¿Verdad? Esta sería nuestra incógnita. Ahora, ¿cómo calculamos esta entalpía? Recordemos que habíamos visto que se pueden graficar los datos del logaritmo de presión con respecto a la inversa de la temperatura. Y nos va a dar una pendiente negativa. Ahora, ¿cómo calculamos esto?
tenemos los datos de la presión, solo hay que acomodarlos, que sería convertirlos al logaritmo natural de la presión, y tenemos también la temperatura, y este debe estar en grados Kelvin. Entonces también tenemos que sacar la inversa de estos datos. Y para convertirlos nos daría de la siguiente manera, y aquí ya los tenemos, ya los convertimos todos. Nos dice que tenemos ya el logaritmo natural de la presión y la inversa de la temperatura en grados Kelvin. Ahora, ¿para qué queremos estos datos? Para nosotros graficarlos, para observar cómo es el comportamiento que tiene esta variación de la presión de vapor en función de la temperatura. Ahora, nosotros conocemos, a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, que habíamos visto que el logaritmo natural de la presión va a ser igual a menos el cambio de entalpía molar en la fase de vapor sobre la constante de los gases ideales por la temperatura más la constante, que en este caso sería la ordenada al origen. Podemos calcular a partir del promedio de los datos experimentales que ya convertimos, podemos sacar la pendiente a partir de que conocemos la siguiente ecuación cuando se trata de una regresión lineal, que m, que es la pendiente, va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí tenemos el eje de las y y acá el eje de las x. Entonces, en este caso, pues sacamos el promedio de y2 menos y1 y x2 menos x1, que en este caso sería la temperatura, y y sería el logaritmo natural de la presión. Y calculando para la pendiente sería igual a menos 5090 kelvins. ¿Qué más? Ya que conocemos la pendiente y también conocemos que esto es igual a la pendiente, también conocemos que m es igual a menos el cambio de la entalpía molar de vaporización sobre la constante de los gases ideales. Podemos despejar para esta variable, que es la que necesitamos. Pasamos esto para acá multiplicando, multiplicamos por menos 1 y esto será igual a que el cambio de la entalpía molar en el estado de vaporización va a ser igual a m por r, y esto va a ser igual a 5090 kelvins por R, que es la constante de los gases ideales, que es igual a 8.314 joules sobre Kelvin mol. Se elimina Kelvin con Kelvin y esto es igual a 42.3 kilojoules sobre mol. Aquí ya convertimos directamente a kilojoules. Y esta es la respuesta al ejercicio. ¿Qué nos dice esta respuesta? Que el calor molar de vaporización del agua, medido en su punto normal de ebullición, pues va a ser igual a esto, ya que el cambio de la entalpía molar en cierta medida depende de la temperatura. Entonces, este valor determinado gráficamente
se va a considerar como el valor promedio entre más o menos 20 grados centígrados y 80 grados centígrados. Y también como una nota, una observación, recordemos que cuando se calcula logaritmos naturales, pues se considera que es una cantidad adimensional, entonces no importa si lo calculamos en milímetros de mercurio, atmósferas, etc. La relación va a ser la misma. Y nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué más observamos en la gráfica? Observamos que sigue el mismo comportamiento que nos explica el teorema de Clausius-Clapeyron, que nos dice que la inversa de la temperatura con respecto al logaritmo de la presión siempre nos va a dar una pendiente negativa. Y bueno, por mi parte sería todo. Continuamos más adelante con el tema de diagramas de fase. Muchas gracias.